Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Voy a invitarles a que me acompañen a Hechos. Ya habíamos estado planteando algunos detalles sobre el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. Este libro histórico, como se lo ha catalogado, Hechos capítulo 1. Vamos a leer desde Hechos capítulo 1, versículo 1. Y vamos a leer en la traducción en lenguaje actual. Yo tengo aquí la traducción en lenguaje actual. Entonces vamos a leer desde el verso 1. Dice: muy distinguido amigo Teófilo, en mi primer libro le escribí a usted acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que subió al cielo. Jesús murió en una cruz, pero resucitó y luego se apareció a los apóstoles que había elegido. Durante 40 días les demostró que realmente estaba vivo y siguió hablándoles del reino de Dios. Un día en que estaban todos juntos, Jesús, con el poder del Espíritu Santo, les ordenó: no salgan de Jerusalén, esperen aquí hasta que Dios Padre cumpla su promesa, del cual yo les hablé. Juan bautizaba con agua, pero dentro de poco tiempo Dios los bautizará con el Espíritu Santo. Cierto día en que estaban reunidos los apóstoles, le preguntaron a Jesús: Señor, ¿no crees que este es un buen momento para que le des a los israelitas su rey? Jesús les respondió: solo Dios decide cuándo llevar a cabo lo que piensa hacer. Pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria y también en los lugares más lejanos del mundo. Después de esto, los apóstoles vieron cómo Jesús era llevado al cielo, hasta que una nube lo cubrió y ya no volvieron a ver. Mientras tanto, dos hombres se aparecieron junto a los apóstoles. Estaban vestidos con ropas muy blancas, pero los apóstoles no los vieron porque estaban mirando al cielo. Entonces aquellos dos les dijeron: hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Acaban de ver que Jesús fue llevado al cielo, pero así como se ha ido un día. Y bueno, este es un pasaje que nos habla acerca de cosas muy interesantes que nosotros deberíamos considerar de una manera muy detallada. Y podemos sacar mucha enseñanza de este pasaje, ¿cierto? Podríamos extraer muchas enseñanzas. Pero yo quería enfocarme en el título de esta reflexión: el principio que trae vida. Así le he colocado al título de esta reflexión: el principio que trae vida. Aunque ya hemos hablado un poco acerca de este primer capítulo de Hechos, podemos mirar varios detalles así como muy puntuales. Uno tiene que ver con un personaje, Teófilo. Ahí dice excelentísimo, dice en la otra versión, ¿no? Excelentísimo Teófilo. ¿Quién era Teófilo? Teófilo era un oficial de alto rango en el gobierno romano y se ve que era cercano a Lucas, y él le está manifestando y le está diciendo que le ha escrito, ¿sí? Y que este es el segundo tratado, ¿no? La segunda carta
y pues de alguna manera está haciendo referencia tanto al Evangelio de Lucas, ¿sí? El Evangelio que escribiría Lucas, y también le está haciendo referencia a esta carta o a este libro que es el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. Algunos han tratado de buscarle como la fecha a este libro, al libro de Hechos, y pues tendríamos que decir que este libro fue escrito en la época en donde Pablo, el apóstol Pablo, estaba preso en Roma, ¿sí? Estaba preso eh, por los romanos. Y también otro detalle que encontramos aquí es el hecho de que hay una expresión allí, dice, pruebas indubitables, y hace referencia a que Lucas, como buen historiador, porque Lucas es un médico, es un historiador, como buen historiador retoma muchas evidencias que son imposibles de contradecir, y entonces presenta todos los argumentos de la narración que él está dando, lo presenta aquí. Esas pruebas indubitables que hacen referencia a lo que Jesucristo hizo. Todo esto que nos muestra el libro de los Hechos es un registro de esa verdad, pero es un registro de esa verdad que se está presentando de una manera progresiva. Por eso es tan importante y tan interesante poder estudiar todo el libro, ¿sí? Pero yo pensaba en el título de esta reflexión, el principio que trae vida. Estos primeros 11 versículos que nosotros encontramos aquí nos hablan acerca de ese principio que trae vida. Ahora, cuando uno se confronta con estos versos que hay aquí, también se confronta con una realidad, y es que aquí hay unas motivaciones, podríamos decirle así, hay unas motivaciones que nos están impulsando a vivir la vida cristiana de una manera particular, de una manera especial, tal como Dios nos lo ha determinado, ¿sí? Producto de toda esa extraordinaria obra que hizo Jesucristo a favor de cada uno de nosotros que le hemos aceptado y que le hemos recibido como Señor y Salvador, ¿sí? Pero nos confrontamos con una situación, y es la realidad que estamos viviendo en este mundo, la situación de este mundo. Y entonces la situación de este mundo puede desenfocarnos de el propósito que Dios tiene, o del propósito que Dios nos ha dicho que nosotros debemos estar desarrollando como verdaderos hijos de Dios. Aquí hay una realidad en este momento, una realidad social, una realidad política, una realidad económica que es gris, y que no solamente es gris para nosotros en esta nación, sino que es gris para muchas naciones. Hoy encontramos muchas naciones en crisis. Hoy estamos viendo, por ejemplo, si ustedes siguen las noticias, estamos viendo cómo se ha levantado la población en Cuba, ¿cierto? ¿Han visto las noticias? Cómo se ha levantado la gente está agobiada, la gente se siente oprimida, y la gente está levantándose, saliendo a protestar a las calles para que haya justicia, para que haya un cambio que favorezca su realidad como seres humanos y como parte de una sociedad que quiere progresar, que quiere desarrollarse, que quiere avanzar. Pero esa realidad también nos ha golpeado a nosotros. Ustedes ven las últimas noticias de las últimas horas, ¿no?
Estamos inmersos en medio de la violencia, estamos inmersos en medio de conflictos sociales, estamos inmersos en medio de conflictos políticos, estamos viviendo una situación bastante difícil con el gobierno actual. Hoy lo que está generando toda esta situación es zozobra, toda esta situación está generando angustia, desesperación, toda esta situación está generando polarización, ¿sí? Venimos viendo todo un proceso de polarización alrededor de toda esta realidad social en la que estamos viviendo. ¿Y por qué planteo todas estas cosas? Sencillamente porque si nosotros nos enfocamos en toda esta realidad, podemos perder de vista el principio que trae vida. Podemos perder de vista el cumplimiento del propósito que Dios ha establecido para nosotros y en el que nosotros deberíamos estar trabajando. ¿Sí? Si nos enfocamos en toda la realidad social, en este momento la inflación en la economía, el mal manejo del poder por parte de los gobiernos, la aplicación de las políticas para una democracia en equidad, en justicia que nos está dando, todo esto puede agobiar el alma, puede agobiar el espíritu de cada uno de nosotros, ¿sí? Y ante esa realidad, ¿sí?, también tenemos que mirar la realidad que está viviendo la iglesia en la actualidad. Y hoy vemos que la iglesia es una iglesia fría, y vemos que la iglesia es una iglesia desobediente porque Dios ha establecido unos preceptos, unos principios. ¿Y qué está sucediendo? No los estamos siguiendo como Dios dice que los debemos seguir. No los estamos siguiendo como Dios dice que deberíamos nosotros actuar. Hoy estamos viendo una iglesia que no da el 100% al cumplimiento del propósito de Dios en el mundo. Y todo esto es difícil, ¿sí?, complicado. Todo esto nos hace ver que las cosas son grises, ¿cierto? Hoy vemos aquí una iglesia que le falta el poder del Espíritu Santo. Aunque si usted se devuelve allí al versículo 8, dice, pero, dice en esta versión, recibiréis, dice, pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria y también en los lugares más lejanos del mundo. Aquí estamos viendo entonces una iglesia que le falta apropiarse del poder del Espíritu Santo. Y ante toda esta realidad, ¿qué hacer? Es la pregunta. ¿Qué podemos hacer? ¿Sí? Pues sencillamente enfocarnos en ese principio que trae vida. Y yo me preguntaba eso, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, varias cosas podríamos nosotros hacer. Una de ellas es esperar y trabajar. Creo que la vida cristiana tiene esa dinámica. La constante de la vida cristiana está enfocada en el esperar y en el trabajar, ¿sí? En otras palabras, nosotros estamos llamados a mantener listas las prioridades. A eso somos llamados, a mantener listas nuestras prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Pues sencillamente que Dios tiene que ser nuestra máxima prioridad. Luego, ¿quién más? La familia tiene que ser prioridad. Después de Dios, la familia es prioridad. Después de la familia, ¿qué más es prioridad? El trabajo o el estudio es prioridad, ¿cierto? Después de eso, nuestra realización, nuestra satisfacción personal, pero también el ministerio es una prioridad. Entonces estamos inmersos en una serie de prioridades, ¿sí?
Estamos inmersos en una serie de prioridades. Y en medio de esas prioridades, pues tenemos que tenerlas listas, ¿sí? Y por eso es que yo les decía, ante esa pregunta, ¿qué hacer? Pues tenemos que aprender a esperar, pero también tenemos que seguir trabajando. Y leí ahí en el versículo 10 y en el versículo 11, dice, mientras tanto 2 hombres se aparecieron junto a los apóstoles. Estaban vestidos con ropas muy blancas, pero los apóstoles no los vieron porque estaban mirando al cielo. Entonces aquellos 2 les dijeron, hombres de Galilea, ¿qué hacen allí mirando al cielo? Acaban de ver que Jesús fue llevado al cielo, pero así como se ha ido, un día volverá. No nos podemos quedar como iglesia, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, no nos podemos quedar meramente en la contemplación. De por sí la contemplación es un aspecto muy importante para nosotros, ¿no? Por eso nos congregamos y oramos y ayunamos y adoramos y alabamos a Dios y le cantamos y bueno, nos metemos allí a disfrutar de deleitarnos en ese momento especial con el Señor, pero no nos podemos quedar allí. Necesitamos tener ese aspecto tan importante de la paciencia, pero también el hecho de que necesitamos trabajar, necesitamos actuar en función de lo que Dios dice que debemos hacer. Ahora, esperar y trabajar tiene unas implicaciones. ¿Cuáles son esas implicaciones? Pues implica estar preparados para el pronto regreso de Cristo. ¿Sí? Y por eso es que allí estos ángeles que se aparecieron en esta escena tan especial del versículo 10, mire el versículo 10 y el versículo 11, y se aparecen estos ángeles allí y ellos les preguntan a los discípulos, a esos discípulos que estaban reunidos allí, ahí estaban los 11 apóstoles y estaba un grupo de personas allí reunidos, contemplando, mirando al cielo, viendo cómo Jesús ascendía y se iba, ¿sí?, a el lugar donde Dios tenía determinado que estuviera allí en la Trinidad. ¿Qué les dicen estos ángeles? ¿Qué hacen ustedes allí? ¿Sí? Mirando hacia el cielo. Es como una exhortación, ¿cierto? Uno podría mirar como una exhortación. Si nosotros lo miráramos en otra versión, la versión tradicional, allí en el versículo 11 dice, en la Reina Valera, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, hay una esperanza. Nosotros debemos estar todo el tiempo albergando, como lo decíamos en la reunión pasada, albergando en nuestros corazones esperanza, aprendiendo a soportar con paciencia la vida que tenemos, pero que en nuestro corazón haya esperanza. Por eso el esperar y el trabajar son fundamentales en nuestra vida como hijos de Dios. ¿Qué hacer ante la realidad en la que nosotros estamos viviendo? Pues eso tiene una implicación, les decía, estar preparados para el pronto regreso de Cristo. Yo tengo que estar todos los días preparándome, ¿sí? Estos días hemos retomado un poco el tema del ejercicio y vemos la importancia de hacer ejercicio en nuestra vida. Ahora, si nosotros logramos desarrollar esa rutina, eso va a beneficiar nuestra vida. Eso nos va a preparar para evitar
complicaciones futuras, ¿sí? Hablando en el tema de la salud, pero si espiritualmente estamos preparados, si espiritualmente y constantemente estamos en una continua comunión, en una continua relación con Dios, en una constante aplicación de sus principios, de sus preceptos, de vivir la vida cristiana tal como Dios nos la ha planteado en su palabra, y producto de eso entender la importancia de estar leyendo, de estar estudiando, de estar meditando, de estar aprendiendo, memorizando la palabra de Dios, aplicando la palabra de Dios a nuestras vidas. Qué tan importante y fundamental es eso para nosotros. Entonces veremos los beneficios, pero también tiene la implicación de estar enfocados en ser testigos de Cristo en este tiempo y en este espacio. Yo no me puedo quedar todo el tiempo mirando por la ventana a qué horas se va a dar una señal que nos advierta, que nos avise que el Señor ya llegó por nosotros. Que por cierto eso va a ser en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia. O sea, en otras palabras, eso va a ser en un instante, ¿sí? Eso va a ser en un instante. Abrir y cerrar de ojos, eso es en un momentico, en un instante que se va a dar eso. No vamos a tener el tiempo para decirle al que tenemos allá al lado, arrepiéntase, y ya nos fuimos. Sí, sí. Entonces, tenemos que esperar, pero también tenemos que actuar. Y esa es una dinámica de la vida espiritual que tenemos como hijos de Dios. Y es una de las implicaciones, ¿sí? Una de las implicaciones que encontramos nosotros allí. Leía nuevamente el versículo 7 y el versículo 6 y el versículo 7. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Estoy ya leyendo la Reina Valera. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y es interesante esto aquí, porque no solamente cuando nos preguntamos qué hacer y entendemos que es esperar y actuar a la vez, que es o que implica estar preparados para el retorno de Cristo, sino que debemos estar enfocados en ser testigos de Cristo en este tiempo, en este lugar y en este espacio donde Dios nos tiene. ¿Dónde tiene que ser testigo usted? En el entorno donde usted está, donde usted se mueve. Te dice: yo vivo en un vecindario, yo tengo una familia con la que me relaciono, ¿cierto? Tengo unos amigos con los que interactúo periódicamente, tengo unos conocidos, yo trabajo, ¿sí? Yo estudio, yo estoy en tal parte. O sea, mi incidencia y mi influencia como hijo de Dios es constante. Tengo que estar enfocado en el propósito de Dios, enfocado en ser testigo de Cristo, enfocado en el propósito de Dios más que en los tiempos y las sazones. ¿Sí? Porque eso es lo que le están diciendo, preguntando ellos, ¿no? Versículo 6, dice allí: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos le estaban diciendo: Señor, ¿cuándo va a reinar el Mesías? ¿Y qué les dice el Señor? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En otras palabras, ustedes no se preocupen cuándo voy a volver, ¿sí? Que es lo mismo que le están diciendo los ángeles
Ustedes no estén todo el tiempo mirando allí, quedándose contemplando el cielo. ¿Sí? No solamente esperen, actúen. Y nosotros estamos llamados a eso, a no solamente estar esperando, sino a estar actuando. Entonces hay que esperar y hay que actuar. Pero ¿qué otra cosa podríamos hacer? Pues no solamente esperar y actuar, sino seguir albergando esperanza en nuestro corazón. La espera tiene que ver con eso, con que en nuestro corazón hay esperanza. Aunque las cosas sean grises, aunque las situaciones estén complicadas, aunque ahorita nos vayan a meter, bueno, no sé si habrán vacunas, ¿cierto? Aunque ahorita nos vayan a chuzar, ya que no se aprobó la reforma, las alumnos vayan a chuzar por otro lado, ¿sí? Porque eso hay una vaina ahí toda rara, ¿no? Que está generando conflicto e incertidumbre, y más en la gente que ya hemos pasado los 50, ¿no? Porque ya uno después de los 50 empieza con la era del cóndor, ¿no? Con dolor aquí, con dolor allá, y ante esa realidad complicado todo lo que se está dando. Pues seguir albergando esperanza en el corazón. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque cuando leemos estos pasajes que estamos reflexionando hoy, vemos allí que tenemos una promesa, y es la promesa del futuro reinado de Cristo. ¿Sí? En el futuro va a venir a reinar el Señor. Ahí está la promesa. Él va a venir a establecer su reino, lo dijo en el Antiguo Testamento, lo ha anunciado en muchas partes del Nuevo Testamento, y aquí lo está diciendo, ¿cierto? ¿Qué hacen ustedes mirando allá? Ese mismo que subió va a volver. Entonces, ¿qué debemos estar haciendo nosotros? ¿Sí? Si alguien dice, me voy pero vuelvo, ¿qué hacemos nosotros? Primero esperar. Pero no me voy a quedar todo el día parado ahí en la ventana esperando a qué horas viene, ¿no? Sí, yo espero, tengo esperanza de que va a venir y tocará la puerta, ¿cierto? Pero también sigo viviendo la vida que Dios me ha establecido. No puedo simplemente enfocar mi vida espiritual en la contemplación, en estar mirando solamente, sino en actuar. Creo que a eso estamos siendo llamados nosotros, ¿sí? A actuar, a movernos, a movilizarnos. No podemos ser actores pasivos en medio de la realidad que está viviendo el mundo, sabiendo que el cambio que se anhela en este mundo lo trae es Dios cuando genera convicción en el corazón del ser humano. Tenemos una promesa sobre ese futuro reinado, un tiempo de paz, de seguridad que se va a dar, un tiempo de equidad y de justicia en el que vamos a vivir, un tiempo de un sano gobierno de aquel que es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Tendremos el cumplimiento del plan de Dios tanto para el pueblo de Israel como para nosotros los que no somos judíos, para los seguidores de Jesucristo. Entonces, ¿se debe albergar esperanza? Sí, sí, debemos esperar, pero debemos seguir actuando. Mira al que está ahí a su lado y dígale, debemos esperar, debemos seguir esperando, pero debemos seguir actuando, ¿sí? Esperando y actuando, a eso nos está llamando el Señor, pero también seguir esperando y trabajando en los propósitos de Dios. ¿Y qué implicación tiene eso? Pues que asumamos la responsabilidad de desarrollar nuestro liderazgo en el mundo. A eso hemos sido llamados.
Yo hoy, después de 30 años de ministerio que vamos a cumplir este 9 de abril, soy más convencido de que la visión, la misión y los propósitos que Dios nos ha dado como ministerio son de Él. ¿Sí? No nos los inventamos nosotros. Cuando usted va a la Academia de Liderazgo, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Recuerdan? El objetivo de la Academia de Liderazgo: proveer a los discípulos comprometidos, ¿qué? Un proceso o un programa de formación bíblico, práctico. ¿Para qué? Para que desarrollen su liderazgo en el mundo. Y es que el seguir esperando y el seguir trabajando implica asumir la responsabilidad de desarrollar nuestro liderazgo en ese mundo. Llámese como se llame su mundo: familia, vecindario, entorno laboral, entorno académico, etcétera, etcétera. Allí, en medio de donde usted está, ¿sí? Donde a usted le han colocado. Nos contaba Anderson el testimonio en su grupo, ¿cierto? Se dio la oportunidad y empezó a compartirles el mensaje del Evangelio. Hay que aprovechar en toda oportunidad, en todo momento. No nos podemos quedar quietos, tenemos que seguir avanzando, ¿sí? Seguir avanzando, ser, en otras palabras, ser y hacer iglesia. Ser iglesia. Nosotros necesitamos ser iglesia, o sea, vivir como verdaderos hijos de Dios, pero también hacer iglesia. ¿Qué significa eso? De poder cumplir lo que Dios nos ha pedido. Vayan y hagan, ¿sí? Por tanto, id, dice Mateo 28, del 18 al 20. Por tanto, id, no toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo les he enseñado, y yo estaré con ustedes. El Señor todo el tiempo nos está enfocando. ¿Por qué tiene que hacerlo? Pues porque si nos enfocamos en la realidad que estamos viviendo, realidad social, la realidad política, la realidad económica, vamos a empezar a angustiarnos, ¿sí? Nos vamos a angustiar. Y es curioso, ¿no? Ver que hoy esa realidad es palpable. Yo le contaba ahorita a Camilo que hace unos días había tanqueado con 100,000 pesos el carro y llegó hasta el nivel donde pues yo esperaba. Yo dije, normalmente cuando yo voy de aquí a tal lugar, fuimos a un retiro, ¿qué días? Y volvimos, solo fuimos y volvimos, y la gasolina se evaporó, ¿sí? Y yo dije, tremendo. Nosotros íbamos hasta Cali, íbamos y volvíamos y nos gastábamos lo mismo en combustible que nos gastamos ahorita en ir aquí cerquita, 15, 20 minutos, ir y volver. Y uno dice, aquí nos están metiendo gato por liebre, ¿cierto? O sea, hay una realidad en todos los aspectos. Ahora, ¿me enfoco en eso? No. Tengo que enfocarme en el verdadero propósito de Dios. En medio de este mundo lleno de caos, debemos seguir esperando y trabajando. En medio de este mundo lleno de caos, debemos seguir siendo testimonio y debemos seguir dando testimonio, ¿sí?
Yo debo ser testimonio con mi vida, pero también debo dar testimonio, debo proclamar, ¿sí? ¿Por qué? Porque sin evangelización no habrá vidas que vivan la transformación. Porque usted está viviendo un proceso de transformación espiritual. ¿Mm? ¿Qué día estábamos preguntando? ¿Cuánto tiempo de vida cristiana lleva usted? ¿Sí? No le estábamos preguntando la edad, ¿no? Sino el tiempo de vida cristiana que usted lleva. Y muy poquitos nos respondieron, ¿no? Anteayer me respondió Lupe, apenas a última hora. ¿Sí? Pero es el hecho de que estamos en un proceso. ¿Sí? Estamos en un proceso. Y queremos celebrar. Vamos a cumplir 30 años, entonces darle la gloria a Dios porque tenemos gente que ha perseverado, que ha sido constante. ¿Sí? Ahora, si usted no mandó el dato, pues cuando vea a los demás, ¿y a mí por qué no me felicitaron o no me hablaron o no me nombraron? Pues porque usted no mandó el dato, ¿sí? Pero sí debemos darle la gloria a Dios, porque estamos en un proceso. Ahora ese proceso puede ser largo para algunos, pero es un proceso de vida que está siendo transformada, pero es producto de que alguien le habló de Dios, de que alguien le evangelizó. Si a usted no le hubieran hablado de Dios y le hubieran hecho consciente de la importancia de Dios en su vida, usted no estaría hoy aquí. ¿Sí? Usted no sacaría el ratico para conectarse. ¿Sí? Porque yo creo que allí Ana Patricia, Amelia, Ernesto, Mariela, Juan Manuel, Caterina y compañía, y todos los que están ahí conectados, no se sentarían, prefieren estar en una película que estarme viendo la cara a mí, ¿cierto? Prefieren estar ahí viéndose una buena película, pero hacernos conscientes de la necesidad que tenemos de crecer, ¿sí? Pero eso se da producto de la evangelización. Entonces el esperar y trabajar implica estar preparados anticipadamente para el regreso de Cristo, pero a la vez trabajando en los negocios de nuestro Padre Celestial. ¿Y qué es trabajar en los negocios de nuestro Padre Celestial? Pues vivir la vida que Dios nos ha dado. ¿Sí? Una nueva vida. Una vida donde nosotros nos caractericemos por estar evangelizando, consolidando, discipulando, capacitando, desarrollando las misiones. En eso se enmarca nuestra vida. Mientras vamos, estamos haciendo. Mientras avanzamos, estamos haciendo. Mientras esperamos que el Señor venga y retorne a recogernos a nosotros, tenemos que seguir avanzando. ¿Cierto? Si no, pregúntele a Camilo y a Juan David. Seguir usando las manos, las rodillas y los pies. Ese es el eslogan último que estamos usando, ¿cierto? Necesitamos hacer y ser la iglesia. Con las manos, con las rodillas y con los pies. Con las manos de los que aportamos para que la obra se extienda. Con las rodillas de los que oramos para que el Señor en su misericordia nos respalde, nos ayude, y con los pies de los que hemos tomado el arado, empuñado el arado, hemos ido a hacer la obra de Dios. A eso estamos llamados. ¿Sí? Usted no se vaya a justificar que diga, no, es que yo casi no tengo nada de tiempo y solamente, como decía alguien que días, ¿no?
yo solamente apoyo con mi ofrendita. ¿Sí? No. Está bien, gloria a Dios por lo que aporta, ¿cierto? Pero nosotros debemos ser manos, rodillas y pies constantemente. A eso nos llama el Señor. Evangelizar, consolidar, discipular, capacitar y desarrollar la obra misionera. Tantos lugares. No es contemplativo. Por eso nosotros no podemos ser cristianos de sábados o de domingos, ¿sí? Sino como dice la canción, ¿recuerda? De lunes a domingo, ¿sí? 24/7, ¿sí? Y cuando usted, por ahí hay una técnica, ¿no? Si usted no le da mucho sueño, algunos yo sé que les da bastante sueño, ¿cierto? Sí. Y que les dicen, repita este número así y haga el ejercicio y se duerme rapidito. Pero inclusive en eso, ¿no? Mientras usted se va quedando dormida o dormido, vaya orando, vaya intercediendo para que Dios use nuestras vidas. Seguir siendo sal y luz en este mundo. Eso nos dice o nos enseña la palabra del Señor. Yo leía eso ahí en Hechos, perdón, en Mateo capítulo 5, en el versículo 13, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿A qué somos llamados? A ser sal, ¿sí? Y en el 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios quiere que seamos sal y luz, que preservemos los principios. Hoy el mundo nos está diciendo, esos principios no valen. Tenemos que decir, sí valen. Hoy la gente necesita un referente de gente que está convencida. ¿Sí? Que digan, yo quiero ser como ese cristiano, como esa cristiana. Porque da testimonio. No es perfecta ni perfecto, pero vive una vida que agrada a Dios. Qué gran desafío el que tenemos nosotros. Vivir con firmeza y constancia nuestra vida espiritual. Ese es el desafío. Vivir en el equilibrio de estar preparados y estar haciendo la tarea encomendada por nuestro Dios. ¿Sí? No es esa arma viaje y dice, listo, listo, nos fuimos. Ahí es cuando se acuerda, ay, se me quedó el cepillo, se me quedó la crema, sí, no está listo. Tenemos que estar listos y haciendo. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor? Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias por darnos la oportunidad de meditar.